Buenos días, bienvenido al siguiente video de expositivos donde vamos a tratar sobre el derecho penal mínimo. Mi nombre es Saraí Gutiérrez, soy abogado y orientadora en el ejercicio libre de mi profesión. Actualmente, como todos sabemos, el derecho penal es esencial en la estructuración y desarrollo de un ordenamiento jurídico. Así como tenemos leyes que buscan proteger nuestros derechos y garantías y velar por el cumplimiento de nuestras obligaciones, la responsabilidad penal es necesaria para hacer frente a la delincuencia y responder por esos actos delictivos. Entonces, si sabemos que la criminalidad es un factor que ha estado presente en cada una de las sociedades, el derecho penal es esencial para abordar esta problemática. Pero ¿qué pasa cuando la aplicabilidad de esas sanciones no ha tenido resultados favorables? Entre las diversas posturas que se han originado por los doctrinarios, juristas, en torno a lo que es la filosofía del derecho penal y entre sus distintas ramas de interpretación, surge una nueva postura que, como vemos, se llama derecho penal mínimo. Antes de abordar eso, ¿qué es lo que implica un derecho penal mínimo, inclusive en la actualidad? Tenemos una pregunta muy importante antes de responder el concepto. ¿Es la despenalización o la búsqueda de soluciones a la criminalidad? Cuando esta postura del derecho penal mínimo surgió, creó cierta incertidumbre y diversos debates porque busca abolir las penas como tal, eliminar el cumplimiento o la potestad del Estado en sancionar. Para ello, tenemos que saber que el derecho penal mínimo busca reducir las penas con intención de abolirlas. Entre sus orígenes tenemos que fue dado por un exponente de la Escuela Penal de Frankfurt, donde a pesar de que existen las medidas sancionatorias por cada estado, el éxito de su cumplimiento no es lo mismo. Entonces, ha generado polémica porque esta postura busca reducir la pena en cuanto a la privativa de libertad. Es decir, que se tiene que tomar como última instancia para solucionar la criminalidad, es decir, abordar diferentes factores que conlleven a, primero, disminuir la criminalidad, segundo, reinsertar al ciudadano en la sociedad y desarrollar un equilibrio entre lo que son los derechos y los deberes. Otra postura interesante es que no solamente busca abolir las penas en su máxima expresión, sino que darle la potestad de los derechos y garantías a esa persona durante el debido proceso en que está siendo enjuiciado en el ámbito penal. Seguidamente, la finalidad de esta postura del derecho penal busca reducir la criminalidad, no solo las sanciones, de acuerdo a las eventualidades. Un aspecto muy importante que me llama la atención y que considero que lo abordo desde mi perspectiva como abogada y como orientadora, no solamente es necesario desarrollar un conjunto de normas penales, sino que hay que ser un equipo interdisciplinario, estudiar lo que es la sociología jurídica y determinar qué es lo que conlleva al ser humano cometer ciertas infracciones, así como que analizar esas posturas que debemos tomar como profesionales del derecho para combatir la criminalidad, es decir, las estrategias que nosotros debemos plantear y las que ejecuta el Estado como máxima autoridad en el desarrollo de la disminución de la criminalidad. Entonces, ¿cuál es la crítica que hace referente esta postura del derecho penal? Primero, la resocialización y los medios. El fin del derecho penal mínimo es buscar insertar a esa persona que ha sido enjuiciada operativamente en la sociedad. ¿Y cuáles son los medios que los que estamos empleando como autoridad en el Estado para lograr los objetivos positivos en el derecho penal? Seguidamente, hay muchos principios que conlleva a lo que es la interpretación del derecho, pero en el derecho penal mínimo habla de lo que es el principio de mínima intervención. El derecho penal no es el único medio de control social. ¿Qué implica esto? Que es necesario el establecimiento de normas para llevar un orden en la sociedad, creando la conducta del individuo de exigir y desenvolverse operativamente en sus derechos, así como que responder ante las autoridades por cada una de sus acciones. Pero ¿qué pasa? Que el derecho penal, de acuerdo a los juristas como Ferrajoli y Zaffaroni, dicen que la instancia de la utilización del derecho penal tiene que ser en última instancia. ¿Cómo así? Emplear diversas estrategias que conlleve a abordar esa problemática que surge de la criminalidad
y hacer frente en que no solo se debe aplicar la pena de privativa de libertad, sino que deben considerarse otros factores, por lo menos educación, obligaciones, proyectos y entre otras cosas que el Estado puede emplear para disminuir la criminalidad. Entonces, debe ser aplicado en los casos estipulados legalmente. No todos los casos que conlleva a la infracción de una norma deben ser sancionados por la privativa de libertad de la persona. Seguidamente, otra de las posturas del derecho penal mínimo es la resocialización. Dice que Ferrajoli destaca que ¿por qué es necesario estudiar esto? Hay presencia de la injusticia en los procesos penales. Muchas veces la aplicabilidad de los medios, como es el debido proceso, conlleva al esclarecimiento de los hechos, pero no siempre los procedimientos están exentos de eventualidades que se escapan de la mano o simplemente surgen en el proceso y conlleva a unos resultados poco favorables. Es por eso que la intervención penal no siempre es positiva en el infractor. Vuelvo y repito, la finalidad de esta postura del derecho penal mínimo es buscar la mínima intervención del ámbito penal, haciendo uso de otras estrategias para responder ante la autoridad por esos actos delictivos. Asimismo, cuando se habla de la deficiencia del proceso, como ya lo hemos explicado, surgen eventualidades que no permiten la aplicación efectiva de los parámetros legales e institucionales del derecho penal, como es el debido proceso que está estipulado en el caso de Venezuela, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49. Entonces, según la postura del derecho penal mínimo en cuanto a la deficiencia del proceso, tenemos, según los diversos juristas y sociólogos, ellos lo denominan la cifra de la lista negra, que implica, primero, la cifra de la ineficiencia. A veces durante el proceso penal surgen casos que deben ser sancionados y llevados ante un juicio, pero ¿qué pasa? Que no se le presta la atención o el debido proceso en la ejecución de estos parámetros, entonces quedan impunes o nunca se lleva a más allá de abrir el expediente. Pero tenemos la contraparte, que es la cifra de la injusticia. Como no se aplica a veces el debido proceso en el mecanismo para enjuiciar a una persona, surgen que inocentes son sometidos a un proceso y muchas veces no son liberados o no hay una sentencia firme que los diga que ellos fueron inocentes, fueron enjuiciados injustamente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, cuando se reconoce posteriormente en el debido proceso que hubo una equivocación, un error en ese momento, no son compensados por el Estado ante esa injusticia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se formula la postura del derecho penal mínimo, es que reducir la pena, por lo menos de privativa de libertad, hasta 15 años, es para evitar estos inconvenientes. Es decir, darle la oportunidad de seguir con el caso hasta que se llegue al esclarecimiento de los hechos. Es decir, lo ideal del derecho penal es que no queden casos impunes, pero tampoco que queden personas inocentes dentro del sistema penal. Entonces, a raíz de esta postura, que sé que es mucho debate porque de acuerdo a la criminalidad que se desata en una sociedad, es necesaria la aplicación de las leyes, pero el derecho penal mínimo desconoce el proceso, la aplicabilidad de sanciones y la intervención del Estado, no, en ninguna manera. Simplemente reconoce la autoridad del Estado en desenvolver sus funciones en su autoridad en las sanciones. Y tampoco desconoce el proceso, sino que simplemente busca reducir las penas a un periodo considerablemente para los juristas para que permita el desenvolvimiento efectivo de las funciones. Entonces, desde mi postura como abogada y orientadora, yo recomendaría los siguientes parámetros. Debemos tener eficiencia en el debido proceso. Recordemos el artículo 49, todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario, y tenemos una serie de derechos que si nos vemos involucrados en un aspecto penal, tenemos que exigir el cumplimiento de esos parámetros y la responsabilidad de velar que se cumplen estos lineamientos. Además,
La conformación de equipos interdisciplinarios para la comisión de estudio, no solamente juristas para el desarrollo de leyes, también tenemos que buscar sociólogos, psicólogos, psiquiatras y todo un equipo que permita el estudio de la conducta humana y cuáles son los factores y los beneficios de cada una de las normas para lograr la reinserción de la persona en la sociedad. Cuando hablábamos de que el derecho penal no es el único medio de control social y que debería ser empleado en última instancia, nos referimos a la promoción de estrategias de control social. Nosotros, como ciudadanos partícipes de una democracia, tenemos que promover por medio de nuestra, valga la redundancia, involucración en los procesos públicos, promover las estrategias educativas, familiares y legales a fin de fomentar en la educación de los futuros ciudadanos acorde a las normas para evitar la involucración del derecho penal como primera instancia. Y por último, la aplicabilidad efectiva de los derechos y obligaciones. No hay derechos y no hay obligaciones por separado. Todos estos mismos están relacionados y entonces la aplicabilidad del derecho penal, en fin, es necesaria para el debido proceso del cumplimiento de nuestras leyes. Simplemente queda de nuestra parte como profesionales del derecho velar que todo sea para beneficio de los ciudadanos en el manejo operativo de las leyes. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la diapositiva. ¡Feliz día!